millón, y la planta eso se lo pone enseguida. Entonces necesitamos añadir CO2 de forma artificial en el invernadero. Hay varios sistemas, no es que este sea mejor que otros, este es un sistema más que hay en el mercado y es una posibilidad más. Para grandes instalaciones probablemente, pues a lo mejor hay gente que dice, bueno, pues yo prefiero el sistema tradicional, que es el generador de CO2 combustionando un gas. Otros prefieren la bombona y otros, bueno, pues cuando les presentemos esto, pues preferirán este tipo de sistemas porque son mucho más económicos, más fáciles y más seguros. El sistema del gas pues tiene sus inconvenientes, ¿no? Y es que tienes que tenerlo todo muy bien hecho para que el gas se combustione totalmente. Entonces, cuando el gas no se combustiona totalmente, lo que hace la planta es absorber el gas no combustionado, el butano o el metano, y eso lo que hace es afecta al gusto de la planta. Con lo cual, al final, cuando la vas a fumar, se nota que se ha plantado en CO2 y que el CO2 no ha sido utilizado, o sea, no ha sido producido porque la planta ha absorbido gas, normalmente metano no quemado o butano no quemado. La bombona pues tiene también sus inconvenientes. El transporte tiene que ser un transporte especial, tienes que ir a un distribuidor que te la rellene. El relleno es muy barato, pero normalmente pues las bombonas de gas tampoco tienen la calidad de gas que nosotros deberíamos estar utilizando. No hay bombonas de gas de CO2 puro, digamos, porque todo lo que venden pues, para el tema de cerveza, de tiradores de cerveza y todo eso, contiene nitrógeno. Entonces, este sistema es un sistema que produce CO2, lleva dentro una fórmula patentada de muchos ingredientes y la reacción entre ellos produce una cantidad muy grande de CO2. El sistema pues, es válido para invernaderos pequeños, para aplicaciones de cultivo y bueno, en definitiva para todo tipo de instalaciones. Lo que pasa es que pues, cuando llega unas dimensiones de invernadero relativamente grandes, ya, a lo mejor ya conviene otros sistemas más técnicos como los anteriores que he mencionado. Este sistema pues, es muy válido para eso, para el homebox de 1x1, de 20x20, el de 2x1, habitaciones de cultivo más o menos pequeñas, y cada uno de estos sistemas vale para hasta 6 metros cuadrados. Entonces proporciona suficiente cantidad de CO2 para cubrir 6 metros cuadrados de cultivo. El mínimo utilizable sería un espacio de 60 por 60 centímetros, porque a partir de ahí sí que podría ser fitotóxico. Entonces habría que temporizarlo un poco para que vaya soltando un poquito y ahora que pare, después vuelva a soltar, porque si no, ya te digo, las plantas pues pueden sufrir, ¿no? Bueno, el sistema ya veis que se compone de una bomba de aire que lo que hace es extraer el CO2 de aquí, lleva una ventilación que lo que hace es incorporar oxígeno, reacciona con los organismos que hay aquí, porque aquí hay dos tipos de organismos vivos aparte de otros muchos ingredientes, y entonces lo que hace es liberar CO2 a través del tubo de silicona. Esto pues se posiciona justamente por encima de las plantas y siempre por debajo de la extracción. Y se temporiza con las luces, es decir, cuando las luces se ponen en marcha, el sistema se pone en marcha y cuando las luces se apagan, el sistema para de emitir CO2. Sabéis que en la noche pues, cambia la respiración, es una respiración inversa. Y bueno, en espacios pues, de este tipo, más o menos he hecho una cosa muy esquemática, aunque ahí faltan muchas cosas, que es lo típico que falta en el invernadero, pero ahí he hecho un esquema de cómo podría ser cómo debería ser la instalación, dejando caer el CO2 justo sobre las plantas. Hay gente que también lo pone enganchado en el ventilador de recirculación y al mismo tiempo que se mueve el ventilador de recirculación va esparciendo el CO2 por la habitación. Si es una habitación de, por ejemplo, 2x3 o cosas de estas. Y bueno, el sistema dura 3 meses, es un sistema que, como esto es un organismo vivo, el cubo da para hasta 3 meses de cultivo. ¿Vale? Temporizándolo desde el crecimiento, no es preciso que lo utilices para crecimiento o para floración, o sea, tú desde el primer día puedes estar aplicando CO2 y no hay ningún problema. Y a los 3 meses, cuando se agota, duraría un poquito más, pero ya no daría tanto como da al principio. Entonces lo que haría sería simplemente cambiar el tubo, o sea, una vez tienes ya el sistema, lo que haces es conservar la bomba, conservar el tubo de PVC, conservar el tubo de silicona y reemplazar el tubo, o sea, comprar un tubo nuevo y hasta ahí tienes para otro cultivo. Y bueno, más o menos a grandes rasgos esta sería un poco el producto y nada, si tenéis alguna cuestión, alguna pregunta.
cal, tal, ¿la purifica normalmente? ¿El agua? El agua de aquí de Ibiza, que ¿sabes? De las islas siempre tiene mucha cal y... No, esto no es un sistema para nada de agua. No, no te entendí. Esto es un sistema de ambiente, de CO2 en ambiente. Vale. No tiene nada que ver con... Vale, no, te digo de agua. No, es para CO2 ambiental. Vale, CO2. ¿Por el extractor cómo funciona? ¿Perdón? ¿Enciendes el extractor cuando funciona el CO2? A ver, el CO2, el peso del CO2 es mayor que el peso del oxígeno, con lo cual, si el punto de emisión de CO2 está siempre por debajo de la extracción, lo normal es que el CO2 baje, permanezca en la zona donde están las plantas, ¿vale? Y una vez transformado en oxígeno, o sea, una vez lo absorbe la planta y devuelve oxígeno a la atmósfera, cuando se calienta sube y es cuando se va. Pero el CO2 no lo absorbe o sea, siempre y cuando esté por debajo. Si está muy cerca, pues a lo mejor sí que se llega algo, pero lo normal es, si lo pones por debajo, no debe llevarse CO2. ¿Da más rendimiento la planta o...? La planta da más rendimiento. En un espacio, por ejemplo, de 6 metros cuadrados, te puede dar un 30-35% más de producción, y en un espacio de 1,20 por 1,20, que es lo que nosotros tenemos probado, puedes doblar la producción. O sea que resulta muy rentable. O sea, a nivel es una inversión inicial que a lo mejor pues, hay gente que dice, coño, 100 euros o 120 euros, que el sistema realmente vale 120 euros. Me parece que cuando haces números, dices, bueno, si yo estoy sacando 300 gramos, por ejemplo, y ahora voy a sacar 600, estoy sacando 300 más, al precio que está, por lo menos en donde yo vendo, que son 5 euros, son 1.500 euros. Mira si lo pagas o no lo pagas. Perfecto. Te sale rentable. Sí, aquí está un poquillo más cara. La planta crece, o sea, no puede tener problema con la planta y el espacio reducido crezca demasiado, o sea, que tengamos otros problemas, que se alargue demasiado, que se ponga demasiado alta y la luz no me crezca bien por debajo. Al crecer tanto, por ejemplo, 50% más, ¿cómo lo ves? La gestión del CO2 tiene que ir acompañada de la gestión de todos los factores que afectan al crecimiento de la planta. Es decir, si una planta con CO2 te va a pedir más agua y te va a pedir más nutrientes. Entonces tú tienes que saber dominarla también, porque normalmente pues, vas a poder reducir el ciclo de cultivo en unos días también. O sea, las pautas que estás siguiendo de cultivar la planta sin CO2 a cultivarla con CO2 varían esos ciclos, porque la planta se va a hacer antes. Entonces pues eso tiene que ir todo acompañado. También tienes que incrementar un poquito la temperatura. Eso también es, o sea, con el CO2 normalmente puedes llegar incluso a cultivar entre los 30 a 32 grados y no hay ningún problema, porque la planta va muy rápido. Pues eso también tienes que acompañarlo. Y partiendo del teflón es exactamente lo mismo. Sí, tú puedes ser. Pero sí que no se haga una especie de planta ya empiezan a dominar, tengas otros problemas, se le da por un sitio y lo quieres por otro. Pero a lo mejor tú, pues el clon, pues lo pones, lo metes a crecimiento y en lugar de tenerlo a lo mejor 12 días en crecimiento o una semana, conforme lo hagas, pero a lo mejor son 2 días antes lo que tienes que cambiar el ciclo de floración, porque la planta va más. Yo decir que, por ejemplo, una persona que ya esté acostumbrada a plantar y tenga unas pautas de cultivo, unas técnicas, una manera de operar con las plantas, usando esto quizás tenga que cambiar un poquito su reacción con la planta, o sea, la planta cambia, va de otra manera. La planta irá más rápido, ¿vale? Y la planta le va a demandar más agua y más nutrientes. Eso es lo que tiene que tener en cuenta. El resto de factores prácticamente son casi los mismos. Lo que pasa es que es un factor que determina en mucho el rendimiento final de la planta. Es decir, la gente, bajo mi punto de vista, no está dándole al CO2 a lo mejor la importancia que tiene. Y es un factor pero que muy limitante. Porque todos hacemos caso de la sustancia nutriente, todos hacemos caso del sustrato, todos gastamos dinero en una buena lámpara, pero al final todo eso se queda muy corto comparado, o sea, si atendiéramos también a lo que sería la aplicación del CO2. Si controláramos todos los parámetros, entonces sacaríamos mucho más rendimiento. Ese es un factor diferencial muy importante.